Muchísimas gracias a todos, gracias por la pregunta, Ana, sobre todo gracias a Alice y a Humberto por la organización, a Patria Unida. Es un privilegio, la verdad, que hayáis querido dedicarnos este espacio a Europa, a Hungría. En nuestro centro, ¿verdad, Ana? Creemos que Hungría puede ser un incubador, un laboratorio de políticas conservadoras del cual se pueden inspirar otros países, incluso con circunstancias muy distintas, porque no pretendemos ser el modelo a seguir en todos los ámbitos de la gobernanza, pero sí creemos que hay cosas que han funcionado en Hungría que pueden inspirar la gobernanza de otras naciones. Efectivamente, como preguntas, Ana, no se pueden entender las políticas pro familia en Hungría ni en ningún otro país, sus objetivos, si no es a la luz de la visión antropológica que las motiva. Y en ese sentido creo que la exposición de Alice ha sido magistral. No voy a redundar en esta exposición elocuente, apasionada que ha hecho Alice de la visión antropológica que subyace en estas políticas. Simplemente diré que en la ley fundamental que aprueba el Parlamento húngaro con una mayoría de 2/3 de Fidesz, el partido de gobierno, en el 2011, un año después de llegar el primer ministro Víctor Orbán al poder, en esa ley fundamental se afirman básicamente pues, lo que acaba de decir Alice. Primero, la familia es el núcleo y el cimiento de toda sociedad. Segundo, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Tercero, la vida ha de empezar en la concepción y ha de terminar en la muerte natural. Esta es la visión antropológica que fundamenta las políticas pro familia en Hungría. Es radicalmente distinta de la que impera en Occidente. Y como decía Alice, y creo que esto es muy importante, hay también una visión filosófica, porque como la familia, como decía Alice, es esa comunidad o institución autónoma prepolítica, como has dicho, prejurídica, precede al derecho, precede al Estado, eh, porque se hunde sus raíces en la propia naturaleza humana, en el derecho natural, ¿no? Es decir, el propio ser humano, antes de desarrollar una conciencia individual, es miembro de una comunidad familiar, es un hermano, es un hijo, y en ese sentido este es el derecho natural que fundamenta la familia, ¿no? En Hungría, desde el 2010, desde este cambio de gobierno, lo que llamaba Alice la defensa, la protección y la promoción de la familia se ha convertido en un objetivo holístico, transversal, que incumbe a todos los ministerios del gobierno. Y no solo al gobierno, sino a todos los actores de la sociedad, a las iglesias, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios. Es un objetivo transversal de alguna forma paralelo a lo que podría ser en el resto de Occidente el medio ambiente o los derechos LGTBI, que hoy en día parece que en el resto de Occidente, en Europa occidental, todas las políticas tienen que tener una perspectiva de género. Pues en Hungría esa perspectiva que tiene que acompañar a todas las políticas es una perspectiva de familia. Por eso requiere lo que los anglosajones llaman un whole of government approach, que todo el gobierno movilice los recursos para las políticas pro familia. Y ya, ¿por qué invertir en la familia? ¿No? En Occidente, quizás más que en México, la cuestión demográfica se suele abordar desde una perspectiva bastante economicista, es decir, ya sean los hijos o los inmigrantes, se suelen plantear como poblaciones que nos van a pagar las pensiones. Esta es la realidad del debate que tenemos, tanto sobre la inmigración como sobre el natalismo. Pero en Hungría va mucho más allá. Por supuesto que hay un componente económico en la demografía, pero va mucho más allá. En la demografía nos jugamos la preservación y la supervivencia de la nación húngara, porque la familia, como decía Alice, es el vehículo a través del cual las naciones se perpetúan. Con lo cual, ya terminando la pregunta, ¿cuál es el objetivo del gobierno húngaro? Sabemos, desgraciadamente, que la tasa de fertilidad deseada, el número de hijos que los jóvenes dicen desear tener, pues se está desplomando. También ha caído en Hungría, aunque menos, pero sobre todo en el resto de Europa se está desplomando. Cada vez más jóvenes rechazan la familia como modelo de vida, no creen en ella, creen en una vida mucho más atomizada, supuestamente libre. Pero a pesar de que se está desplomando la tasa de fertilidad deseada, sigue habiendo un gap, una diferencia con la tasa de fertilidad efectiva. Quiere decir que los jóvenes quieren tener más hijos de los que luego realmente son capaces de tener. Y este es el objetivo de Hungría, es cerrar ese gap. ¿Y cómo cerramos ese gap? Pues lo cerramos abaratando los costes.
Pues esa es una posible explicación. Hay que abaratar el coste de tener hijos. Pero en Hungría yo diría que no se trata solo de abaratar los costes, se trata de eliminarlos totalmente. Se trata de que el tener hijos sea algo enriquecedor. Esto es un objetivo que no se declaraba explícitamente hasta hace bien poco, ¿verdad, Ana? Hasta básicamente en el año 2020, cuando 10 años tras 10 años de gobierno hay realmente una puesta en valor y un impulso aún mayor a las políticas pro familia. En la tercera cumbre demográfica, el primer ministro Orbán dice: queremos un sistema de apoyo a las familias que garantice que aquellos que quieran tener hijos se les asegure una mejor calidad de vida que si no los tuvieran. O sea, que salgan ganando económicamente. Ese es el objetivo, para que de alguna forma el cálculo en torno a la natalidad cambie totalmente en una dirección más natalista. Muchas gracias, Jorge. Creo que al final diste en el clavo con ese comentario de queremos que todos los que quieran tener hijos puedan tener hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues les vamos a facilitar la vida. Y aquí es donde entran estas políticas familiares. Y ahora, bueno, queremos que nos platiques más cuáles son estas principales políticas públicas familiares que se han implementado en los años. Sí, bueno, muy bien. Creo que quizás quizás tenemos que empezar un poco por dimensionar las políticas familiares en Hungría. ¿Cuánto dinero hay detrás? ¿No? Es decir, entre el 2010 y el 2021, estos últimos 11, 13 años de gobierno de Fidesz, se ha doblado el presupuesto de políticas familiares. Pero cuando hablamos de presupuesto hay que tener en cuenta una cosa que decías tú, Ana, que es que las políticas pro familia son un conjunto de incentivos fiscales, es decir, de rebajas impositivas y de subsidios. Entonces, es difícil calcular el presupuesto porque un subsidio pues, es un dinero que se le entrega a un particular o a una familia y eso tiene una cuantía, pero una exención fiscal no es un dinero que el Estado desembolsa, es un dinero más bien que el Estado deja de gravar o de colectar o de tasar. Pero si sumamos estos subsidios por un lado y estas exenciones fiscales, el presupuesto de políticas familiares en Hungría es más o menos del 6,2%, quizás un poco más, la cifra es de hace un año. Esta cifra es el doble de la media de la OCDE, un club al que pertenece México, por cierto, es más del doble. Entonces, voy a simplemente desgranar los grandes renglones de las políticas, de estas políticas, para ver un poco las categorías, pero no me voy a adentrar porque luego creo que en la discusión podemos entrar en detalles. La madre de las políticas natalistas en Hungría es la exención tributaria familiar, el Family Tax Benefit, ¿no? que entra en vigor ya desde el 2011, desde el principio. Es una reducción del impuesto sobre la renta en función del número de hijos. Este es un ejemplo claro de política incentivadora en función de si uno tiene 1, 2, 3, 4 hijos, pues va pagando menos impuestos sobre la renta, ¿no? Hoy en día, la mayoría de familias con 3 hijos o más no pagan impuestos sobre la renta. Y desde el año 2020, las familias con 4 hijos o más no pagan. No pagan en ningún momento de sus vidas, de sus carreras profesionales. Entonces, ese es el principal bloque. Después hay un apoyo a la maternidad que es más subsidio, como decía antes, que son 200 euros por cada hijo nacido. También es una de las primeras políticas que legisla el gobierno. Después esas son políticas que diría sincrónicas porque son políticas que intervienen en un momento dado del tiempo. Luego hay políticas diacrónicas que son las que acompañan a los hijos según van creciendo. Hay por un lado, primero, la ayuda para el cuidado de los recién nacidos, el Infant Care Allowance. Quiere decir que durante los primeros 6 meses de la vida del niño, el Estado, la Seguridad Social, cubre el 100% del salario previamente ganado. Antes era el 70%, se ha subido al 100%. 6 meses. Después, la ayuda para el cuidado de los niños. Entre los 6 meses y los 2 años del niño, 70% del salario previamente ganado. Hay un límite, es decir, no se puede restituir más de 775 euros al mes, pero para familias trabajadoras, pues incluso esta cantidad de 775 euros al mes pues supone mucho entre los 6 meses y los 2 años del niño. Y luego, más allá de los 2 a los 3 años, el subsidio, ya el Child Care Benefit, el subsidio para los niños, son 92 euros al mes. Entonces, luego voy a intentar simplemente, muy someramente, desgranar algunas políticas más indirectas, porque esto que acabo de explicar son
incentivos directos a la natalidad que van de la mano de el tener un hijo, ¿no? Es decir, el tener un hijo genera un derecho y que, por cierto, la elegibilidad de estos subsidios y estos incentivos se remonta a la edad fetal, desde el momento de la concepción, cuando una mujer puede declarar un embarazo, ya es elegible. Pero ya entrando en políticas un poco más indirectas, ¿no? Es decir, todo lo que rodea un poco la natalidad, como puede ser la vivienda, como puede ser pues, las políticas sociales, como puede ser las guarderías. Para muchos húngaros ya no es tanto una cuestión de tener o no hijos, es cuándo tenerlos. Sabemos que hay un gran problema, ya no solo el problema de la tasa de natalidad deseada, sino también es un problema del aplazamiento de la fertilidad. Es decir, esos jóvenes que dicen, todavía no tenemos esa seguridad económica, tenemos que esperar antes de tener un hijo. Para ello, dos medidas en Hungría. Primera, los estudios universitarios computan como periodos de contribución a la seguridad social. Es decir, que incluso cuando el estudiante no está generando un ingreso y por lo tanto no contribuye a la seguridad social, no debería computar, arbitrariamente se considera que esos años universitarios son una contribución a la seguridad social para que de forma que cuando el estudiante se gradúe y empiece a trabajar, sus derechos en materia de políticas por familia sean completos, como si hubieran estado trabajando. Segunda medida, los préstamos universitarios se reducen a la mitad al nacimiento del segundo hijo. Al nacimiento del segundo hijo, en la deuda que uno tenga con el Estado por haber pagado sus estudios se reduce a la mitad. Al tercer hijo se condona totalmente. El Estado asume la deuda y la paga el Estado a las universidades. Muy someramente, porque no quiero extenderme mucho, guarderías, hacen falta guarderías. Es un argumento de la izquierda. La izquierda en Hungría dice, las políticas pro familia en Hungría se han proliferado sin que hubiera guarderías para darse y se ha generado un problema. La realidad es que en la última década se han aumentado las guarderías públicas un 30%. Y el objetivo era hasta hace poco que en 2022 hubiera 70.000 guarderías y repartirlas regionalmente de forma que no haya desiertos de guarderías donde los padres no puedan llevar a los hijos. También se le da, en aquellas regiones donde no las hay, se le da a las familias 100 euros al mes para que encuentren una guardería privada. Vivienda. Sabemos que hoy en día, después de, número 1, la salud mental y física, número 2, el empleo estable, sabemos que número 3, la vivienda es el principal determinante de si una familia tiene o no hijos, estadísticamente. En Hungría desde el 2015 hay un subsidio para la vivienda para construir o comprar viviendas nuevas o ampliar viviendas ya existentes de 33.000 euros para familias de 3 hijos o más. Si esas familias de 3 hijos o más deciden que que prefieren más bien un poco más de cantidad que sea prestada, pueden aspirar a un préstamo de 47.000 euros, con intereses muy bajos. Luego, la pobreza. Es verdad que en Hungría, por ejemplo, desde septiembre del 2015 hay almuerzos gratuitos en las escuelas para el 60% de los niños. Sobre todo son niños de familias trabajadoras con más o menos con 400 euros de renta per cápita media. 60%. Quiere decir que casi la gran mayoría de los niños, sus padres no pagan para que coman el almuerzo, ¿no? Y como decía, y ya termino con esto, Ana, en el 2020 hubo un segundo impulso. Digamos que hubo una puesta en perspectiva, se pudo, y de ahí vienen todas las cifras que tenemos, se pudo encajar o, digamos, analizar lo que habían sido esa primera década de políticas natalistas y se da un segundo impulso. Y de ahí el discurso de Orbán al que aludía hace un segundo. Pero ¿cuáles son estas nuevas medidas de este segundo impulso? Aún más, un subsidio para parejas jóvenes de entre 18 y 40 años, un préstamo de 30.000 euros sin intereses, un apoyo para la compra de un vehículo para familias numerosas, más guarderías públicas, también involucrar a los abuelos, es decir, extender las exenciones fiscales a los abuelos para que aquellos abuelos que cuidan de los niños también se puedan beneficiar de estas rebajas fiscales. Como decía antes, la exención familiar de la que hablaba al principio, que es la madre de las políticas, ya se extiende a que si una familia tiene 4 hijos o más, no paga impuestos sobre la renta ya de por vida. Así que eso es un poco el resumen de los componentes.
Muchas gracias, Jorge. Creo que al final sí lo lograste resumir. La verdad es que estas políticas son muy extensas. Creo que sí vale la pena rescatar un par de comentarios. Es que o sea, estas políticas van variando también dependiendo del número de hijos. Tú a partir de que tienes primer hijo ya tienes ciertos beneficios en educación, para vivienda, préstamos, etc, etc. Pero conforme va subiendo el número y a partir de 3 4 normalmente ya esos beneficios son gigantescos. También, no sé si estuvo mencionado, pero también durante las etapas de educación, también las becas para hijos aumentan. Así que creo, ahorita no tengo la cifra conmigo, pero va como de 20, sí, con el primer hijo 25% de beca, el segundo 50%, y entonces creo que también a partir de 4 hijos, tus hijos ya no vuelven a pagar la educación. Eh, Algo que también me parece muy innovador cuando conocí estas políticas fue el papel de los abuelos. O sea, ahí creo que Hungría tuvo mucha visión. O sea, realmente lo que está haciendo es decirles a los abuelos, tú jubílate antes y apoya a tu hija, a tu nuera y apoya a tu nieto. O sea, quédate en la casa, que esté con alguien que conozca, que fomentes amor, ¿no? En la casa. Y que puedan realmente estar contentos y que, bueno, y a los abuelos se les ofrece una ayuda económica también, ¿no? Por hacer esto, por quedarse en casa ayudando. Ujú. Y pues sí, la verdad es que si quieren conocer más de las políticas más detalladamente, así punto por punto, las cifras y todo, ¿podrías dar alguna recomendación, Jorge? Además de que ya existen muchas organizaciones húngaras bueno, las están publicando, ¿tú tendrás alguna recomendación, Jorge, donde pueden checar esto? Pues, pues yo tengo una fuente muy fiable, por cierto, un gran demógrafo en España que se llama Alejandro Macarrón, que es un gran aficionado de las políticas pro familia en Hungría. Y, y luego las fuentes públicas, ¿no? Las fuentes públicas que son las que utilizamos nosotros, ¿verdad, Ana? Las fuentes del gobierno. Y en ese sentido hay, por supuesto, también organismos internacionales que colectan cifras, a veces con algo de retraso, porque las cifras del gobierno salen antes que las de la OCDE, por ejemplo, pero con ello todo nos hacemos un poco una idea de cuál va siendo el progreso. Bueno, ahí lo tienen por si quieren meterse más en los detalles específicos de estas políticas públicas. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito sobre cómo compata estas políticas familiares con el modelo económico. Al final, el gobierno húngaro lo que hizo fue una transición de un sistema de bienestar en el que estaba antes, bueno, hubo una transición democrática en Hungría para los que sepan un poquito de esto. Y entonces pasaron de un modelo de bienestar a un modelo o un enfoque centrado en el trabajo. ¿Nos podrías hablar de cómo esta transición influyó en las políticas familiares de Hungría y cuáles han sido los resultados de este cambio? Sí, sí. Bueno, digamos, aplicándolo a las políticas pro familia, hay que entender que hay un argumento clásico de la izquierda, ¿no? Que es cuando de alguna forma vienen a decir que el natalismo va de la mano con el machismo. Es decir, que tras la promoción de la familia, lo que hay es una voluntad de relegar a la mujer al hogar y de no permitir que se emancipe con oportunidades laborales, ¿no? Porque para la izquierda la única y verdadera emancipación es trabajar sin tener hijos, ¿no? Hungría es el contraejemplo de esto. Hungría demuestra que se puede compaginar una alta tasa de natalidad con una alta participación laboral de las mujeres. Sí, siempre y cuando las políticas lo incentivan y lo permitan, lo incentiven y lo permitan. Y que además las mujeres reportan tener altísimos niveles de satisfacción vital, mucho más que en Europa Occidental, tanto las que trabajan como las que trabajan a tiempo parcial cuidando de los hijos, como de las que simplemente se dedican a los hijos. Esto es transversal. En el ámbito laboral, desde el 2010, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha incrementado un 13%. Solo Malta supera a Hungría entre los países de la Unión Europea. Quiere que en 2010 había más o menos un poco más de la mitad de mujeres en el mercado laboral y en el 2021 había 68,2. Si lo comparamos con la tasa de participación laboral global, que es el 75% de húngaros trabajan, vemos que la diferencia es muy leve. Hay muy poca diferencia entre la participación de las mujeres y la de los hombres.
Por cierto, la tasa de desempleo, ya que hablabas de workfare y de modelo económico, es del 4,2%, que es de las más bajas de la Unión Europea. 1 millón más de personas trabajan hoy en día en Hungría y contribuyen con sus impuestos que en 2010. Pero desgranando un poco más esta realidad, la verdad innegable es que, y esto tenemos que reconocerlo, muchas madres prefieren quedarse con sus hijos. Es importante y hay que valorar y hay que celebrar y ensalzar que hay una compatibilidad entre la maternidad y el trabajo, pero también hay que entender que hay madres que entienden la maternidad de otra forma y que prefieren quedarse un máximo de tiempo con sus hijos. Y hacen falta políticas que lo hagan financieramente sostenible. Porque para Hungría, al contrario que en el resto de Occidente, donde parece que la maternidad es una penalidad, no solo para la madre que deja de trabajar, sino para la sociedad, porque es una persona que no está activa. Para Hungría, la maternidad es un activo. Una madre acaba de tener un hijo, eso es un tesoro, ¿no? ¿Dónde están, cuáles son las políticas, ¿no? Como decías tú al principio, que lo comentabas, Ana, en Hungría las madres pueden quedarse en casa hasta 3 años recibiendo ayudas a la maternidad, si lo desean. Es decir, no quiere decir que todas, o sea, no quiere decir que la ayuda vaya a ser la misma, por supuesto, los 3 años, pero quiere decir que hay ayudas que duran hasta 3 años después de nacido el hijo. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. Hungría trata de quedarse un poco con lo mejor de ambos mundos. La maternidad, digamos, doméstica y la maternidad compaginada con una actividad laboral y dejando al hijo en una de esas guarderías en las que tanto se ha invertido, ¿no? Hungría quiere posibilitar ambas decisiones. Que tener hijos no excluya a uno del mercado laboral. Ese es yo creo que el principal objetivo que lo motiva. Por ejemplo, en el 2014, aquella ayuda de la que os hablaba antes, aquella ayuda diacrónica que os hablaba de que en función de si son 6 meses o 2 años o 3 años desde el nacimiento del hijo, hay unas ayudas porque hay una restitución del salario previamente ganado, en el 2014 la ayuda al cuidado de los niños deja una familia, incluso pasados los 6 años del bebé, puede volver a trabajar el padre o la madre sin perder elegibilidad. Ya no sé ni pronunciar. Pero estos son un poco el encaje, digamos, de las políticas natalistas con el modelo económico de Hungría. Muchas gracias, Jorge. Sí, la verdad es que a mí se me hace muy interesante y bueno, aquí para las mujeres que estemos presentes, esta idea de poder compaginar tu trabajo y tu familia y que te sientas apoyada realmente, o sea, porque creo que mencioné la cifra en México, 12 semanas, la verdad es que pesa mucho, hay mucho, mucho por hacer. Y creo que la gente lo reconoce mucho, y bueno, los húngaros reconocen que el gobierno los está apoyando, porque al final Fidesz sigue siendo votado año tras año por la mayoría de la población. Entonces, creo que notan este interés del gobierno por realmente pues, por mejorar su vida. Ahora, hemos hablado mucho de que Hungría es un caso de éxito, pero necesitamos que nos expliques un poco de por qué sí son un caso de éxito. ¿Cuáles son los indicadores o resultados que respaldan esta afirmación? Sí, ¿por qué es un caso de éxito? Bueno, si vamos a las cifras, digamos, la cifra en la que se suele concentrar toda la atención, la tasa de fertilidad, ha habido 130.000 nacimientos en los últimos 10, 11, bueno, los 10, 11 años desde el 2010 hasta el 2021, que es cuando teníamos las cifras más recientes o un poco más, digamos, añadiendo un poco más, llegamos al 2022, ¿no? Pero por ahí está más o menos la cifra, porque hemos pasado de un 1,25, una tasa de fertilidad del 1,25 a 1,59 en 2021, que ahora estará más alta, ahora estará en el 1,60 y algo, ¿no? Este es el valor más alto en Hungría desde el 1996. Los nacimientos también han crecido. Hoy estamos en 93.000 nacimientos anuales, que para un país de un poco más de 10 millones de habitantes es mucha población todos los años. Pero no solo el éxito no solo se reduce a la natalidad, sino que también en otros indicadores sociales, como por ejemplo los matrimonios,
que hoy en día alcanzan el valor más alto desde los años 80, el final del comunismo, porque en 2010 había 35.500 matrimonios y hoy en día, o en el 2021, había 72.000. Entonces, está habiendo muchos más matrimonios, está habiendo menos divorcios también, los divorcios se han desplomado un 30%, y está habiendo, quizás lo más importante, muchos menos abortos. 25.000 es un mínimo histórico porque el aborto no es ilegal en Hungría, hay supuestos en los que está regulado, a pesar de que la Constitución reconoce, por supuesto, no voy a decir la santidad, pero sí que reconoce la vida como algo inviolable, pero los abortos se han desplomado. Y los nacimientos ocurren ya cada vez más en una proporción cada vez mayor, casi de la totalidad, en matrimonios. Es decir, que lo que los ingleses llaman out of wedlock, los nacimientos extramaritales, se están desplomando también y ya cada vez menos niños nacen en esas condiciones, porque había 52% en 2010 y ahora estamos en 70 y subiendo, ¿no? Entonces, todo esto avala que con las políticas adecuadas se pueden alterar, se pueden ir desplazando todos estos cursores y la sociedad pues va ganando población, va ganando una población que cada vez más está enmarcada en la familia como núcleo de la sociedad, que cada vez tiene una sociabilidad, un capital social mucho más sólido, y esto es visible viendo en Hungría, ¿no? Es decir, Hungría, uno va por los parques públicos, uno va por el centro de Budapest y ve muchas más familias con niños que en el resto de Europa, con lo cual es palpable. Muchas gracias. Creo que podemos resumir los resultados en que hay muchos más matrimonios, más nacimientos, mucho más futuro para Hungría ahora y claro que hay ahora menos abortos, menos divorcios. Creo que esos números mientras más bajos todavía mejor. Y ahora vamos a cambiar un poquito vamos a ir avanzando en el tema. Y es que la inclusión de políticas familiares cada vez es un tema más importante en la agenda conservadora. Como había mencionado, no es tanto más bien no es la agenda liberal, que busca más la inmigración. Aquí, entonces, la agenda conservadora está se está involucrando más en estas políticas familiares. Con esto en mente, nos gustaría saber cómo se alinean los valores y objetivos conservadores a nivel mundial. ¿Cuáles argumentos respaldan que la incorporación de políticas familiares en la agenda conservadora global y cuáles podrían ser sus beneficios a largo plazo de esta inclusión? Sí, en la agenda conservadora. Hombre, yo creo que si uno le pregunta a cualquier líder conservador europeo, tanto de un partido como de otro, de distintos países, un poco el movimiento conservador en Europa hoy en día, sus líderes no tienen ninguna duda de que la demografía es la madre de las batallas. O sea, que si fallamos en eso, que si fracasamos en eso, todo el resto de causas, todo el resto de reivindicaciones pierden sentido, ¿no? Pero como decías un poco al principio, Ana, y aportando un poco una perspectiva europea, el debate demográfico en Europa, digamos que se divide de forma un poco dicotómica entre, por un lado, los partidarios del natalismo y, por otro lado, los partidarios de la inmigración masiva. Pero estos segundos, los partidarios de la inmigración, nunca han realmente explicitado su agenda, sino que han legislado cuando han estado en el poder un poco a sottovoce, un poco de forma tímida, pasito a pasito, de espaldas al pueblo. Nunca ha habido realmente un inmigracionismo explícito y asumido. Porque, por ejemplo, en Francia y Alemania y en general en el norte de Europa, la inmigración masiva fue mayoritariamente una respuesta a la necesidad de reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Era una necesidad económica que se suplió con inmigración que en su mayoría venía de antiguas colonias, en el caso de Francia del Magreb, en el caso de Alemania, la relación con Turquía, que no era colonia, pero había ahí un nexo cultural. Y entonces en los años 60-70 vinieron olas de inmigrantes de estas antiguas colonias, en un principio de forma temporal, a trabajar en ciertas fábricas que se habían establecido en los cinturones urbanos de las grandes ciudades, en barrios con muchas viviendas sociales que se habían construido expresamente para esta población, pero a sabiendas de que se esperaba que fueran a volver a sus países.
pero todo aquello fue tremendamente ingenuo, porque quedó claro muy pronto que no solo nos iban a ir, sino que como no se cerraron las puertas a la inmigración, sino que al contrario, además, se permitió la reunificación familiar, estos trabajadores trajeron a sus familias, que proliferaron, ciertamente prosperaron también y generaron una población inmigrante que nunca nadie había estimado, nunca nadie se había atrevido a predecir que iba a haber tantas bolsas de población de culturas foráneas, en los países de Europa Occidental, ¿no? Entonces, el modelo de sociedad multicultural pudo funcionar durante un tiempo, esto hay que reconocerlo, tuvo su utilidad económica, funcionó, la inmigración jugó un papel económico en la recuperación de Europa, pero a medida que avanzaron las generaciones se perdió en estas comunidades el afán de asimilarse, el colegio, los poderes públicos fallaron, fracasaron en su deber de aculturar a esta población a nuestros valores, a nuestros principios, y esto genera una bomba de relojería multicultural que hoy estamos viendo que puede explotar en cualquier momento, si no lo ha hecho ya. Quizás estemos viviendo la explosión o llevemos viviendo la explosión de esa bomba multicultural desde hace años, ¿no? Lo vemos hoy en día, evidentemente, con muchísima claridad a raíz del conflicto israelo-palestino que reverbera en nuestro territorio. Vemos el crecimiento del islamismo entre la población de confesión islámica y el crimen, además, y la inseguridad entre estas comunidades y una general falta de una falta de deseo de asimilación, ¿no? Un comunitarismo, una especie de separatismo que hacen que la sociedad multicultural que pudo haber funcionado en un momento se ha convertido en una pesadilla, ¿no? Y el dilema, y aquí es donde entra realmente la pregunta que hacías del movimiento conservador, el dilema es si seguir nutriendo a esta bestia con esta política de puertas abiertas o buscar un modelo mejor, un modelo alternativo basado en otros principios, basado en otras políticas. Y el caso húngaro demuestra que con políticas natalistas y con una inmigración selecta, es decir, que no es una política de puertas abiertas para grandísimos flujos que no se sabe muy bien quiénes son ni si realmente los necesitamos, sino que Hungría elige a los inmigrantes que necesita para que su economía supla los gaps laborales, ¿no? El caso húngaro demuestra, como decía, que con políticas natalistas y una inmigración escogida podemos mantener por un lado el crecimiento económico y por otro lado la cohesión social, que es lo que se ha sacrificado en Europa Occidental. Y esto yo creo que es la dirección que tiene que tomar el movimiento conservador. Es cierto que no está solo Hungría en la ecuación, también en Polonia, cuando tuvo hasta hace poco un gobierno conservador, también se aplicó un cierto restriccionismo migratorio, una priorización de la natalidad antes que de la inmigración, y hoy en día ese modelo pues tenemos que desear que se propague con otros gobiernos como el de Italia, como el de Chequia, que vayan adoptando estas políticas. Pero ese es el dilema, es si seguimos redundando en este modelo que sabemos cuál es porque es el de los últimos, es el del último medio siglo, o si tratamos de encontrar una vía alternativa. Muchas gracias, Jorge. Al final creo que todo esto termina siendo muy innovador, ¿no? A estos problemas, la verdad es que soluciones innovadoras, volver a lo básico, que es la familia. Y, y ahora, bueno, lo que nos interesa mucho a todos saber aquí es, sabiendo que Iberoamérica es muy, no solo México, que no Iberoamérica es muy diferente de Hungría, ¿cómo podrían los países adaptar o aplicar lecciones de Hungría en su propio contexto? ¿Y qué lecciones se pueden llevar de la experiencia húngara? Bueno, yo creo que los contextos son distintos, es decir, quizás por la bendición de la geografía de América Latina o la historia quizás y los nexos con el mundo hispanohablante, pues como consecuencia de ello las presiones migratorias son distintas, ¿no? Hay que entender que Latinoamérica no colinda con una civilización ajena a nuestros valores judeocristianos, que la tenemos a nuestras puertas y de la que puede emerger esporádicamente olas migratorias masivas y regulares. Esta es la situación de Hungría, no es la situación de Latinoamérica.
No quiere decir que no haya inmigración, no quiere decir tampoco que Hungría viva bajo la amenaza constante, porque es una amenaza esporádica, pero la geografía determina realmente a qué contextos se enfrentan estos dos, este país y esta región, ¿no? Entonces, claro, yo creo que quizás uno de los condicionantes que hizo que la propia sociedad húngara se tornara hacia a este modelo natalista, pues era quizás que la alternativa era particularmente peligrosa y sulfurante, porque es una inmigración que está a las puertas de Hungría, que está cruzando los Balcanes, que cuando reverbera la crisis de la guerra civil en Siria, llegan oleadas de inmigrantes de Oriente Medio en 2015 en tromba, arrollando por los Balcanes y por Serbia, queriendo cruzar a Hungría, y que además, en el caso de Hungría, esta inmigración es vista de forma bastante sospechosa porque la inmigración es muy difícil a Hungría, es decir, es una sociedad a la que es muy difícil integrarse. Creo que Ana y yo, tú lo sabemos, es una lengua prácticamente indescifrable, es una cultura muy particular. Entonces los propios húngaros, sin ser tampoco atavísticamente xenófobos, ni mucho menos, pero sí que tienen una relación con la inmigración bastante particular porque saben además que muchos de estos inmigrantes no venían con una intención de asimilarse a la sociedad húngara precisamente por lo difícil que es hacerlo. No quiere decir que otros inmigrantes no lo vayan a hacer. En Hungría hay inmigración, en Budapest hay inmigración, se ven comunidades chinas, ucranianas, azerís, armenias, hay comunidades inmigrantes en Budapest, pero son comunidades que tienen que aculturarse y ello conlleva un precio, ¿no? Entonces, yo creo que también está la diferencia de que más que una tierra de inmigración, como lo puede ser Europa Central y Europa Occidental, que reciben estas oleadas, Latinoamérica ha sido más bien tradicionalmente, y lo está siendo, una tierra de emigración, ¿no? Entonces, salvo, por supuesto, excepciones históricas, como pueden ser tierras como Argentina o Chile, que sí que han acogido mucha inmigración en el pasado, pero, pero como Latinoamérica es más bien una tierra de inmigración, el reto demográfico yo creo que pasa por redinamizar la familia a la vez que ofrecer a los jóvenes, a esa juventud que es potencial población emigrante, un horizonte de vida donde quieran aplicar sus talentos. Y creo que aquí el mensaje de Patria Unida es particularmente relevante porque se trata de ofrecer a la juventud mexicana un horizonte de vida donde no solo puedan ellos encontrar su encaje en la sociedad, sino también desarrollar lo más importante, que es la familia. Creo que sí, queda mucho por hacer en México. Eso lo tenemos muy claro todos, pero creo que si vamos a empezar a trabajar, si vamos a empezar a ser más activos, como lo mencionaba Alice, o sea, que si que no nos quedemos en... No creo que los esfuerzos que estemos haciendo sean en balde, simplemente creo que tenemos que empezar a ser más proactivos en nuestras propuestas y eso es y debemos empezar a exigir estas cosas. Debemos voltear a ver a Hungría, a Polonia, a otros países con estas políticas y decir, si allá funciona, aquí también, porque al final vuelvo a lo mismo, tenemos, aunque somos unas culturas muy diferentes, así como tú lo mencionas, Jorge, la húngara y la mexicana, por ejemplo, yo tengo esta experiencia, compartimos muchas cosas y los valores, nuestra visión de la familia, cómo está fundada nuestra misma sociedad, nuestra historia, hay muchas cosas que se comparten. La comida tristemente no es lo mismo, pero, pero bueno, a partir de eso se puede construir y podemos tomar lo mejor de ambos mundos y sabiendo que aquí en México la familia, pues la verdad es que las familias son grandes, las familias es lo más importante. Acabamos de, bueno, en México sigue siendo Día de Muertos. Hoy es un día que se recuerda a la familia y creo que hay mucho por hacer. Y ahí ya se los encargamos a todos los que estén escuchando esto, que se lleven un par de ideas de qué podemos hacer ahora en México, qué podemos traer. Y bueno, Hungría siempre está con las puertas abiertas para dar todo su expertise, platicar
más de lo que se necesite, pues sus experiencias, lecciones, qué ha salido bien, qué ha salido mal, como tú dices, ha habido diferentes impulsos, o sea, siempre están como midiendo qué funciona, qué no tanto, qué hay que cambiar, al final esto es un modelo que evoluciona. Y entonces te quiero agradecer mucho. No sé si tengas algún último comentario para que podamos empezar a recibir preguntas. Pues nada, yo agradeceros a todos una vez más que nos hayáis dedicado este espacio. Tengo muchas ganas de la ronda de preguntas y redundar en lo que decías de que nosotros siempre vamos a querer intercambiar con vosotros, con México, con la región, con Latinoamérica, sobre efectivamente de qué cosas se pueden inspirar países terceros de lo que ha ocurrido en Hungría, ¿no? Ok, creo que vamos a empezar con la pregunta de María Gutiérrez. Pregunta que si para las publicaciones sobre los beneficios fiscales familiares en Hungría, dónde puede conseguir esas publicaciones de los beneficios fiscales? Pues, pues yo creo que, bueno, sobre los beneficios fiscales. Bueno, yo creo que las fuentes públicas, ¿no? O sea, las fuentes públicas de los ministerios y el instituto, me vas a ayudar aquí, Ana, porque creo que era el instituto COP. El Instituto COP no es cierto, es un instituto de estudios demográficos en Hungría, pero bueno, eso es un poco el análisis demográfico sobre la trayectoria o la dirección. Los beneficios fiscales son muchos y son difíciles de entender. Nosotros te mandamos un análisis, María, te mandamos un análisis nosotros y tan fácil. Sí, al final hay muchas organizaciones en Hungría que ya se dedican a difundir estos temas. Este viene con mucha información también en estadística, la recomiendo bastante. Mm, Luego, la siguiente pregunta sería de Nicasio Villa. ¿Cómo ha recibido la sociedad húngara las políticas públicas pro familia? ¿Existe un ambiente cultural adverso a estas políticas? Pues, y aquí me vas a ayudar también, Ana. Yo creo que en Hungría hay un verdadero debate, no evidentemente entre el gobierno, la coalición de gobierno Fidesz-KDNP, porque las políticas son bastante consensuales, pero sí que, como decía, pues hay críticas a aspectos concretos, como por ejemplo el hecho de estas políticas han fomentado un boom demográfico para el que la infraestructura y las instituciones en Hungría no estaban preparadas. Yo recuerdo este argumento sobre las guarderías. También recuerdo que hay un argumento con coloración un poco racial, es decir, ciertas personas, partidos de la izquierda, acusan a Fidesz de haber fomentado un boom demográfico en la comunidad cigana, ¿no? Romaní, pero la realidad es que de estas políticas se benefician todos los húngaros. Y, y la verdad es que esa diferencia, ese gap que se está cerrando entre la tasa de fertilidad deseada y la tasa de fertilidad efectiva son miles y miles y cientos de miles de personas que gracias a estas políticas están pudiendo alcanzar sus aspiraciones o llegar un poco más cerca del modelo de familia que ellos quisieran seguir. Entonces va mucho más allá de una lógica electoral, de quién vota a quién y quién se quiere beneficiar de qué políticas. Esto es realmente un esfuerzo que incluso además yo dudo mucho de si hubiera un cambio de gobierno, dudo realmente que se fueran a derogar y a erradicar todas estas políticas que han mostrado sus frutos. Sí, yo también agregaría el tema cultural. Hay mucha gente que dice que están muy bien las políticas que ofrece el gobierno, pero ya a nivel más práctico, así de por ejemplo, las mujeres ya en el trabajo, como que se encuentran con obstáculos que no, ¿cómo decirlo? Invisibles, así de la cultura, de cómo funciona. Entonces ahí está también este esfuerzo de que el gobierno, aunque proporcione esto, hay que seguir promoviendo esta cultura de familia, de incorporación de la mujer bueno, realmente, o sea, un balance de vida y trabajo. Entonces, ahí queda mucho trabajo también de la sociedad civil de cómo tratar estos temas culturales.
Creo que esa sería como la crítica, porque a veces, aunque tú puedas tomarte los 3 años, la mayoría no se toma los 3 años porque por X o Y, pero, o sea, porque aún no se permite de cierta forma Ujú, que, o está bien visto para ciertas, no me atrevo a decir que, no voy a decir que el gobierno ni nada, pero para ciertas organizaciones del sector privado lo siguen viendo mal. Entonces, ese es un problema. ujú. Am, espera, tenemos también, estas políticas familiares se pueden consultar en la Embajada de Hungría en México. Mm, de repente sí tienen artículos sobre, que hablen sobre estas políticas familiares, pero volvemos a lo mismo. Recomendamos irse como a más sitios como tal húngaros o think tanks que hablen del tema y normalmente vienen en inglés para difusión. ¿Cómo hace Hungría para mantenerse al margen de la presión de las organizaciones internacionales que promueven las agendas progresistas? Pues, pues hace una cosa que es que las ONGs que operan en territorio húngaro se les ha exigido un extra de transparencia, se les ha exigido una rendición de cuentas sobre quiénes son sus financiadores, cuáles son sus objetivos, de forma que no se puedan articular en Hungría agendas que, por ejemplo, pues vayan directamente contra el interés general de Hungría, como puede ser en el caso migratorio, pero la realidad es que en esta batalla ya no se trata solo de las ONGs, ¿no? que han sido el enemigo del gobierno desde que llegó a las funciones, sino que ya es la propia Unión Europea y los propios organismos multilaterales que están practicando el chantaje financiero. Es decir, en Europa la Comisión Europea está invocando argucias legales, un razonamiento absolutamente espurio sobre si Hungría ha infringido el Estado de Derecho o si ha infringido los derechos de las minorías o los derechos de las ONGs, todas cuestiones en las cuales no hay un consenso de juristas para aseverar que en Hungría hay un problema, pero invocando este razonamiento se le está privando a Hungría de muchos billones de euros al año y está habiendo una negociación muy compleja entre Budapest y Bruselas para tratar de ir desbloqueando ciertos fondos. Entonces, las ONGs, pues bueno, las ONGs, muchas de ellas, las que son multinacionales y las que son grandísimos aparatos filantrópicos, pues pueden movilizar muchísimo dinero para lanzar campañas contra las políticas en Hungría o incluso para fomentar la agenda migratoria de la Open Society, por ejemplo. Pero yo creo que el principal enemigo ya es institucional, es decir, son las instituciones de la Unión Europea, también es la administración Joe Biden, también es la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, y con lo cual el cerco que se le está haciendo a Hungría es absoluto, ¿no? Y por eso es importante también foros como este, ¿no? Que se generan alianzas, demostrar que Hungría también tiene muchos amigos en Europa, por supuesto, pero hay que demostrar que los tiene en Latinoamérica también. Y para eso estamos aquí. Sí, creo que es importante ese tema de que al final Hungría quiere como amigos a países como México y Latinoamérica que comparten los mismos valores que ellos y están interesados en seguir creciendo estas alianzas y para combatir realmente pues estas organizaciones o estas ideologías. Y como última pregunta de María Gutiérrez, ¿los niveles de educación en todos los grupos beneficiados ha aumentado? Es decir, ¿el desarrollo de las personas en Hungría se percibe a 10 años de implementados? Pues, pues los niveles de educación, bueno, yo creo que está viendo también un florecimiento de ciertas instituciones académicas, no sé si a expensas de otras. También es verdad que la batalla cultural que se está dando en las universidades en Europa Occidental y tan probablemente también en México no está exenta de ello Hungría, también hay una politización de la universidad, pero, pero yo creo que salvo, bueno, como veníamos comentando antes, parte de estas políticas pro familias van también encaminadas a permitir que la gente se forme y que tenga una familia. Pero, por ejemplo, como os decía antes,
está cuando una familia joven tiene el segundo hijo, se le condona el 50% de la deuda estudiantil. Y cuando alcanza el tercer hijo, se le condona la totalidad de la deuda. También, bueno, como decía antes, por supuesto, a nivel primario, los comedores gratuitos, las guarderías, con lo cual, claro, la familia va muy ligada con la educación, porque por supuesto está la educación de los niños pequeños, que para tener una familia queremos garantizar que los niños que vamos a tener van a poder ir a la guardería y ir a un colegio bueno, pero también está ligada a la educación superior, porque la edad fértil pues es la edad de terminar la universidad o de empezar a trabajar, con lo cual, precisamente por lo que decía, de posponer la paternidad, hay políticas ya en Hungría que a lo que van encaminadas es a tratar de que la gente tenga hijos, si los quiere tener y cuando los quiera tener, que no haya un aplazamiento de la fertilidad, ¿no? Entonces, que los jóvenes, cuando salgan de la universidad, también puedan tener hijos, si los quieren tener. También agregaría que sería, creo que 10 años también aún es un poco pronto para percibir los resultados educativos y ver efectos a largo, o los efectos de estas políticas. Creo que hay muchas cosas que aún no vamos a poder ver, o sea, los frutos de esto hasta que pasen más años. 10 años es algo pronto para la cantidad de políticas que se han implementado y que han surgido nuevas en los últimos años. Entonces, creo que aún falta por ver qué viene para Hungría y para estas políticas, pero creo, por el momento, resultados positivos en lo que sí se puede medir. Y para el comentario que estás haciendo, Nicasio, de que al final, que si el gobierno húngaro le falta hacer, pues, hacer mejor marketing de estas políticas, creo le están invirtiendo en sí, pues, en mostrar lo que tienen, lo que han hecho. Por ejemplo, tú llegas al aeropuerto de Hungría y lo primero que ves es bienvenidos a Hungría, el país pro familia. Y entonces todo está tapizado de, bueno, pues sí, de estas frases así pro familia de cómo es Hungría. Así es como se están haciendo conocer. Mm. Mm. No sé si quieras agregar algo, Jorge. Creo que... Oh. Bueno, Alice, ¿tú cómo ves el tiempo? Tenemos aún 2 preguntas. Sí, adelante, todavía no había espacio para alguna pregunta extra, si toda la tenemos ahí. Perfecto. De Laura Paredes, ¿cómo lograron la transición? Es decir, ¿cómo sobrellevaron la inconformidad social? ¿Hubo inconformidad de grupos feministas y grupos pro vida al aceptar las leyes pro aborto? Y grupos. Imagino que Laura se refiere pro-choice, ¿no? Sí, sí, Inconformidad sí. feministas y em, aquí me vas a ayudar también, Ana. A ver, yo creo que el movimiento feminista en Hungría y el movimiento pro-choice no tiene parangón con el que hay en Europa Occidental. No hay equivalencia numérica. O sea, en Hungría no hay las manifestaciones el Día de la Mujer, no hay manifestaciones por el derecho al aborto, no hay un movimiento. Quizás lo está empezando a ver, desde luego lo hay en Budapest, pero en el resto de Hungría pues no lo hay, ¿no? En Budapest sí que se ven estas derivas de esta izquierda un poco más posmoderna o más woke, que también se manifiestan muy fervientemente contra todo lo que hace el gobierno. En ese sentido, en Budapest no, o sea, es como cualquier otra ciudad de Europa Occidental. Em, pero, pero en el fondo también quizás no está, digamos, tan politizada la feminidad, es decir, no hay el movimiento feminista que pueda haber en Hungría, que lo hay, por pequeño que sea, no ha conseguido lo que ha conseguido en Europa Occidental, que es realmente hacer de la feminidad su apanaje, ¿no? Es decir, todo lo que concierne a la mujer es de izquierdas, ¿no? Si realmente uno quiere empoderar a la mujer, tiene que ser de izquierdas, ¿no? El feminismo es de izquierdas. Esa dialéctica quizás en Hungría no la hay porque, pues precisamente por la preponderancia de los millones de madres a las que no aceptan que se les digan que son unas doblegadas domesticadas por querer tener hijos.
no aceptan esta dialéctica que hay en Europa Occidental, ¿no? Con esta oposición entre digamos, la totemización de la carrera profesional, es decir, esa idea feminista europea según la cual la única emancipación, la única y real emancipación es trabajar y no tener hijos. En Hungría el debate va por otros derroteros, es decir, no hemos llegado a esos niveles y por eso no hay un movimiento tampoco pues multitudinario de mujeres, de feministas contra las políticas del gobierno, no lo hay. ¿Cómo lo ves, Ana? Sí, comparto eso y además el tema del aborto, la verdad es que las leyes de aborto están en Hungría desde hace muchos años. O sea, no es un tema actual, ya llevan mucho tiempo atrás. Y que poco a poco se van poniendo ciertos obstáculos más para que, pues, obviamente para seguir disminuyendo los abortos, pero no es como tal un tema que se esté debatiendo mucho aquí como en Latinoamérica, que todos lo conocemos, que es el tema, bueno, uno de los temas del momento. Es algo que ya está desde hace tiempo. La alianza, Jorge, Ana, la tiene el Center for Fundamental Rights con Patria Unida. Aquí están las puertas abiertas para que puedan exponer el caso de éxito que hoy representa Hungría y pues bueno, que tienen un amigo y un aliado para impulsar estas mismas políticas públicas desde acá. Así que nuevamente muchas gracias y buenas noches a todos los que se conectaron a este webinar.